Buenas, maestra. Mi nombre es Pablo y le voy a hablar sobre mi exposición, lenguaje de programación. Tenemos aquí lo que es, ¿verdad? La portada, Instituto Gubernamental Popol Vuh, asignatura programación, maestra Erika Ríos, alumno Pablo Redondo Viedo, grado tercero de BTP en informática de la jornada nocturna, Santa Cruz de Yojoa. Tenemos aquí lo que es lenguaje de programación SQL. Bueno, ¿qué es SQL? SQL, por sus siglas en inglés, Structure Query, lenguaje en español. Lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseño para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de base de datos, así como realizar cambios en ellas. Tenemos aquí los tipos de datos. Algunos de los tipos de datos básicos de SQL son: varchar recibe cadena de palabras compuestas de letras, números, caracteres especiales. El int es el principal tipo de datos de valores enteros de SQL. Server con números enteros con o sin ninguno. El date, una fecha de calendario que contiene el año de 4 cifras, el mes y el día. Y el time, la hora del día en horas, minutos, segundos. Tenemos lo que son las características del SQL. Debido a que el SQL ofrece una implementación para los sistemas de bases de datos relacionales, es de esperar que posea características parecidas a las mencionadas para el modelo relacional, para el almacenamiento y operaciones de manipulación de los datos. El modelo relacional establece el uso de relación y variable de relación. Mientras tanto, SQL hace uso de las tablas con elementos funcional. Para explicar el concepto de tabla, colocaré un extracto del libro de Styler, Aprende SQL con MySQL y María DB. Estándar SQL permite el intercambio entre diferentes manejadores o DBMS. Esto significa que puedes usar los mismos comandos entre un manejador y otro, ya que SQL es un lenguaje estándar, lo cual es una gran ventaja para los amados para crear la estructura de base de datos o para manipular los datos. Siguen conservando la misma forma. No, no obstante, aunque exista un estándar definido por ANSI, existen particul particularidades entre los diferentes DBMS en la gestión SQL. Por ejemplo, el lenguaje SQL de Oracle no es exactamente el mismo que el de Microsoft SQL. Sirve normalmente, las diferencias son mínimas, pero existen y el programador debe hacer las adaptaciones que crea convenientes.
¿Cómo logra SQL un aumento en la eficiencia y productividad? Dada su fuente de conexión con la teoría del modelo relacional, SQL es un lenguaje de alto nivel orientado a conjuntos de registros. Esto implica, dice, que un solo comando SQL puede equivaler a décimas o cientos de líneas de código que se tendrán que utilizar en un lenguaje de más bajo nivel orientado o registros. Como resultado de lo anterior, SQL permite lograr con mayor rapidez y facilidad la definición y manipulación de los objetos de base de datos, permitiendo así alcanzar una mayor eficiencia y productividad en el desarrollo. ¿Por qué es importante aprender SQL? SQL simplifica tu código. No tienes que pensar en escribir rutinas complicadas y con muchísimas líneas de código para mantener tu información consistente. SQL te ahorrará en mucho tiempo de desarrollo, calidad en tu código, esfuerzo y dinero que dejarás de ganar si, por ejemplo, tú tuvieras que abocarte a desarrollar tantas rutinas que ya están incorporadas en el DBMS. SQL puede hacer que tu aplicación se devuelva independiente de los cambios en los datos. SQL se mantiene en constante evolución, pero el núcleo de SQL combina muy poco. Una vez que aprendas tu funcionamiento, solo tienes que concentrarte en las innovaciones posteriores. Muchas gracias.